creo que los testimonios de las personas son reales. Hoy creo que puede darse una comunicación entre, llamémoslo así, fallecidos y personas no fallecidas. Juego con que esa hipótesis es cierta, porque si no lo es, me pongo a investigar otra cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Luis Pastor es doctor en periodismo, profesor universitario y reconocido experto en comunicación que ha decidido investigar una de las grandes preguntas que incomodan a la ciencia. ¿Es posible la comunicación entre vivos y muertos? Luis ha recopilado cientos de testimonios que aseguran haber tenido contacto con seres queridos fallecidos. El resultado es un trabajo valiente titulado Comunicación entre muertos y vivos, diario de una investigación. Lo hace con rigor, con sensibilidad y sin miedo al ridículo. ¿Por qué un profesor de universidad investiga la comunicación con los muertos? Esta es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, que cuando un profesor de universidad está trabajando en temas de comunicación social, de comunicación política, ¿qué pasa por su mente para que un día decida que plantearse la posible comunicación con los muertos es un tema al que dedicar tiempo de su vida, ¿no? Y más a sabiendas de que eso te va a costar parte del prestigio en caso de que lo tengas, te va a costar críticas evidentes, porque estás tratando sobre asuntos poco usuales, poco serios. Tú sabes que en la agenda de los investigadores o de los profesores hay como unas listas de temas serios y temas que no hay que tocar en la vida, ¿no? Y dentro de los temas serios hay incluso los temas de moda, que son los que te van a dar más puntos para poder ascender en tu carrera profesional, ¿no? Entonces está claro que este ni es un tema de moda ni es un tema serio. Nunca me lo he explicado del todo, pero fue una especie de, los franceses dirían un coup de foudre, ¿no? Fue un ramalazo. El tema me buscó a mí, ¿no? Y desde entonces dedico todo, absolutamente todo mi tiempo libre de investigador a esto. O sea, supe que iba a afectar a mi carrera profesional y supe que me importaba bien poco. Lo que a veces he tenido que explicar a autoridades académicas, porque he tenido problemas, es que mi vida solo la vivo yo. Entonces, me parece apasionante como tema de investigación. Hay un tipo de actitud que tomamos desde la academia, los profesores, los investigadores, la gente seria. Hay un tipo de actitud que no me gusta, que es aquello que no podemos resolver no existe. Y esto existe. Entonces, que no podamos resolverlo, yo entiendo que puede ser frustrante al final y que muy probablemente será frustrante. Nadie quiere dedicar su vida a investigar y no encontrar nada, ¿no? Es como ponerte a cavar el suelo y que todo el mundo te diga no vas a encontrar la mina de cobre o de lo que estés buscando, no la vas a encontrar. Hay gente que la ha buscado y no la ha encontrado. Entonces, no hay ningún investigador que tome en serio su carrera profesional o le cuesta mucho, digamos, tomar una decisión de saber que estás abriendo el melón para picar el suelo y buscar una veta de una mina que es posible que no exista. Pero la verdad es que lo encuentro absolutamente apasionante. Una cosa que cuento a veces a mis compañeros de trabajo, profesores o incluso profesionales, es que cuando me piden que analice otros temas del mundo de la comunicación que no tienen que ver con esto, me parecen triviales. Me parecen sencillísimos de analizar, ¿no? Luego lo puedo hacer bien o mal, ¿eh? Pero comparado con esto, cualquier otro de los problemas que he enfrentado desde un punto de vista de profesor, me parecen absolutamente triviales. ¿Qué te ha aportado en tu vida investigar este tema? Me ha cambiado profundamente, me ha cambiado la manera de entender muchas cosas y me ha cambiado a mí mismo, ¿no? Lo que te traslada es la pasión por investigar una cuestión que es descomunal, que es de las cuestiones básicas y que seguramente en la lista de las locas y de los locos que a lo largo de la historia del mundo se han preocupado a intentar dar un poquito de luz sobre estos temas, aparecerá en algún rinconcito, de alguna curva, de algún momento del recorrido mi nombre también, pero solo enfrentarse a ello es descomunal. Me imagino que debe ser la sensación que debe tener un alpinista al enfrentarse a un 8000 que nadie ha conquistado nunca, o la sensación que tiene una persona que lleva una piragua cuando va a cruzar el océano Atlántico y a sabiendas de que le han dicho que nadie lo ha conseguido, ¿no? ¿Cómo enfocaste esta investigación? ¿Cuál fue tu punto de partida? El punto de partida es que las cosas que yo pueda contar puedan llegar a mucha gente, que haya muchas personas que las entiendan, que no haya una dificultad en el momento de poder investigar y explicar las cosas para que la gente entienda lo que está pasando ahí. Y por otro lado, es que tenga todo el rigor científico que pueda aportar un profesor. Es decir, no
soy un charlatán New Age, no he leído 3 libros de autoayuda y he decidido que, no. O sea, soy un profe y con la misma inquietud y con la misma prevención y con el mismo compromiso y con el mismo detalle y con las mismas dudas que enfrento otros temas de comunicación social o de comunicación política, enfrento este tema que es descomunal. ¿Por qué no incluyes a los médiums y los sueños en esta investigación? Solo investigo comunicaciones directas entre supuestas comunicaciones directas entre personas y fallecidos. Entre personas normales, como tú, como yo, gente que profesionalmente o no se dedica a hacer de mediador entre los supuestos fallecidos y los vivos, ¿no? Es decir, que ahí descarté los mediums. Los descarté en un principio para que no tuviera ese sesgo la investigación. Hoy el hecho de trabajar como medium me lo miro con un poquito más de respeto que hace muchos años, porque efectivamente entiendo que, excepto aquellos que hacen mal su trabajo, pero también hay barrenderos, periodistas, profesores que hacemos mal nuestro trabajo, excepto aquellos que hacen mal su trabajo, están conectando con informaciones que no conectamos otros. Entonces me merece un cierto respeto. Pero sí, en su momento era solo comunicaciones directas entre personas que no sean mediums y fallecidos, y solo comunicaciones que se puedan haber vehiculado, que los testigos digan que se han vehiculado a través de los 5 sentidos. Es decir, vi a mi papá o lo oí, sentí la mano de mi abuela, solo a través de los sentidos. Y descarté también los sueños, porque hay otros investigadores, otros escritores, escritoras que se han centrado en elementos, en los sueños, ¿no? En los sueños me apareció, pero claro, cuando me siento con mis amigos neurocientíficos y les pregunto, oye, ¿qué sabemos de los sueños? Me dicen nada, pues mejor no te metas en un lío del que no se sabe nada, porque va a salir poco, ¿no? Entonces, esas eran las limitaciones metodológicas, ¿no? Para intentar que fueran experiencias lo más compartibles posible, ¿no? Es decir, ya sabemos que nosotros tenemos una percepción del mundo a través de los 5 sentidos y de las ondas electromagnéticas que captan nuestras antenitas llamadas 5 sentidos. Pues bueno, pues juguemos a eso, que captaron esas antenitas llamadas 5 sentidos respecto a esta cuestión. Y ese fue el corte inicial que hice, sí, efectivamente. ¿Qué es lo que más te ha impactado de la investigación? De hecho, después de tantos años me han impactado muchas cosas, ¿vale? Una de ellas es posiblemente lo que cuando empiezas a cruzar bibliografía de distintos tipos te das cuenta el volumen de personas que puede haber tenido algún tipo de experiencia similar, ¿no? Porque uno piensa que como no son temas de sobremesa habitualmente, ¿por qué no? Porque hay gente que cuenta estas cosas, pero no las cuenta demasiado públicamente, pues uno piensa que al final deben ser pocas personas. Y yo creo que todos pensamos que como no nos contamos estas cosas, al final deben ser pocas personas. Pero cuando analizas bibliográficamente qué está pasando en distintas partes del mundo y qué ha pasado en las últimas décadas, por los indicios, por las encuestas, por los trabajos que han hecho otros compañeros, te das cuenta que son muchas personas. O sea, yo lo sitúo alrededor de un 30%. Yo creo que el 30%, 3 de 10, es una cifra que después de ya unos cuantos años de investigación me parece bastante mágica para muchas cosas, para aquellas personas que pueden haber tenido una sensibilidad especial y un poco distinta del resto, ¿no? Que bueno, vivimos y tal, utilizamos nuestros canales de percepción, los 5 conocidos y aquello que llamamos lo que siento y tal, pero hay gente que igual lo tiene un poquito más afinado todo eso sin querer, y es gente normal y corriente, es el vecino del cuarto primera, es el charcutero de abajo, y tanto de los testimonios que yo he podido leer de otros compañeros como de los que me han llegado, otra cosa impresiona es que la gente que dice que ha vivido estas cosas no te está engañando, no tiene ningún sentido que te engañen, no buscan popularidad, no buscan un chute de ego, no te están engañando, les han pasado estas cosas, les han pasado. No sabemos cómo explicarlo, pero les han pasado estas cosas y esto impresiona mucho. Impresiona que realmente estás trabajando con un elemento que es verdadero. ¿Qué patrones se repiten en estas experiencias? Y en todo caso hay 5 elementos que se reproducen muchas veces, ¿no? Uno de ellos sería que las comunicaciones son muy cortas, siempre. Son comunicaciones en las que, curiosamente, puedes distinguir al muerto. Es decir, el muerto, el fallecido, aparece tal como vestía en vida, o si habla como hablaba en vida. Incluso algunos que han sufrido enfermedades, digamos, que les han erosionado, les han demacrado,
su aspecto físico, cuando lo recuperas antes de estar demacrados habitualmente. Es decir, que hay un principio de identidad, yo eso lo vinculo más a un principio de identidad, la voluntad de reconocimiento, que eso ya significa mucho, porque significa que en el otro lado hay alguien que tiene voluntad de, entonces esto ya nos llevaría a otro mundo, ¿no? 3, en muchos casos aparece luz. No es común en otras culturas, pero en la cultura occidental, en casos de apariciones de muertos, aparece una luz que puede ser una luz que proviene del propio cuerpo, o una luz pericorporal, o una luz iluminando incluso la estancia donde aparece el fallecido, ¿no? Otra cosa importante es, suelen aparecer más si han tenido algún vínculo con la persona, si ha habido algún vínculo en vida entre esas personas, es más posible que haya algún tipo de comunicación. Y no solo eso, sino lo que me parece más fascinante es que solo hay mensajes, solo se vehicula algún tipo de mensaje de la manera que sea, cuando existe este conocimiento previo. Es muy raro que se den mensajes de algún tipo de experiencia donde supuestamente tú estás comunicándote con un fallecido y no os conozcáis de vida, es decir, que no suelen pasar, ¿no? Y otra de las cosas que históricamente ha pasado, y a veces incluso se ha hecho broma y tal, pero que sigue pasando en las experiencias de estos últimos 100 años, es que los fallecidos aparecen en una especie de estado gaseoso, es decir, que hay experiencias, no te digo que no, y habría que cuantificarlas si quieres, ¿no?, en la que los fallecidos aparecen en estado sólido, pero la mayoría de las veces los testimonios te dicen que no era exactamente un estado sólido, un estado gaseoso en el que podía reconocer a la persona, pero también parecía que no tenía una traza atómica total, ¿no? Incluso sobre eso la parte inferior del cuerpo muchas veces queda degradada y no se ve, es decir, que es como si hubiera una cierta dificultad de traspasar toda la información que tendría nuestro cuerpo en el momento de hacer este tipo de comunicación, ¿no? Y estos 5 elementos, desde un punto de vista del emisor, se repiten muchas veces, hay algunos más que otros, y en otras culturas, por ejemplo, el principio de identidad es un principio que se repite siempre, es decir, puedes reconocer a la persona que se te está apareciendo, del tipo que sea, a través del sentido que sea. Y desde el punto de vista del receptor, pues no hay tantos elementos. Hay uno que te contaba antes, que es la seguridad absoluta de que esto lo han vivido, es decir, Lluís, no te estoy engañando, esto lo he vivido, esto ha pasado, esto ha sido así, ¿no? Y luego hay una prevención, si quieres, ¿no? Y es que, claro, si parece ser que tienes mayor facilidad para tener ese tipo de experiencias cuando estás viviendo un proceso de duelo, que es lo que se dice siempre, ¿no? Es decir, que cuando la experiencia se produce 25 años después, vendríamos a decir que estamos siempre en duelo, estamos en duelo continuo respecto a las personas que murieron y que estaban con nosotros, ¿no? Pero es así, si aceptamos que estamos en un duelo continuo, entonces, claro, todo puede ser una afectación de nuestro estado de duelo, pero el sentido común nos dice que después de un cierto tiempo, digamos, esa presión que genera el propio duelo se hace mucho menor y que la experiencia está menos manchada, digamos, emocionalmente, ¿no? ¿Qué dicen los muertos cuando se comunican? El mensaje más repetido es «estoy bien». Y claro, en la literatura científica, digamos, contraria o muy crítica con este tipo de investigaciones, viene a decir, y lo resumo así un poco a grandes trazos, ¿no?, pues que parece bastante alucinante que te vas al otro lado y lo único que dices a los de este lado es «estoy bien». Es decir, es muy poco informativo con la cantidad de cosas que se podrían contar, que te digan «estoy bien» es muy poco informativo. Pero claro, yo que me dedico a la información y a la comunicación, a mí las dos palabras «estoy bien» me parecen súper informativas. Primero, porque si una persona está muerta no tendría que estar. O sea, el verbo estar ahí me parece súper significativo. Si jugáramos a ceros y unos, el verbo estar es uno, en este caso. Y segundo, si has partido de este mundo en el que estamos todos confortablemente instalados, como decía Tierno Galván, bien, igual no tendrías que estar echando de menos el mundo del que te has ido. Con lo cual, estoy y bien son uno y uno, son dos informaciones que me parecen súper relevantes. No son esperables. Pero, por ejemplo, otra información que se traslada muchas veces es «estoy en un lugar». A mí me sorprende que la información que se traslade es «estoy en un lugar». ¿Qué lugar es, no? Estoy a tu lado, ahora y en tu futuro. O sea, estamos hablando de espacio, estamos hablando de incluso tiempo, ¿no? Está a tu lado, hay como una especie de acompañamiento. Eso vendría a decir que los muertos están aquí, están con nosotros. Otra información, si sufres no puedo marchar.
también pone en evidencia que hay una relación continua, hay una relación entre la persona muerta, que está de alguna manera percibiendo el sufrimiento de la persona viva, y que eso de alguna manera la retiene en algún lugar, nos han dicho, no sé, habría que ver. Y luego hay alguna que aparece pocas veces, pero que me parece muy llamativa, es no puedo comunicar más, o no me dejan comunicar más. Que el no puedo comunicar más es como si hubiera una especie de franjas de espacio de oportunidad, ¿no? Y no me dejan, es como si hubiera otros agentes que estuvieran limitando ese tipo de comunicaciones, ¿no? Todo esto dicho así puede sonar a ciencia ficción, pero son cosas que trasladan testigos que yo creo que no mienten y que por lo menos vale la pena investigar qué pasa. ¿Dónde están los muertos? Se describen lugares, se describen lugares muy parecidos a los lugares bonitos de nuestro entorno, de nuestro planeta. Parecen más explicaciones arquetípicas, ¿no? Campos con unos colores maravillosos, espacios con manantiales maravillosos. Es como si le hubiéramos puesto un filtro de Instagram al planeta Tierra, que no lo necesita tampoco, pero pongamos por caso, ¿no? Yo creo que en todo esto puede haber mucho de lo que es, de lo que está pasando hoy, y también hay algo de lo que aporta el receptor sin querer sobre todo esto. Es decir, que cuando incluso en algunos testimonios se percibe a los fallecidos con túnicas o con vestidos blancos o así, es posible que haya algún tipo de información ahí, pero tú sabes que igual que nuestra mente, con la información que le dan los ojos, pongamos por caso, recupera los espacios que no están bien definidos y los rellena, ¿no? Es como si fuera un programa de Photoshop muy avanzado, pues esto podría tener algo, ¿no? También, es decir, tú estás recibiendo algún tipo de información, pero estás intentando, para comprenderla bien, ajustarla a los patrones y a los arquetipos que previamente tienes, ¿no? Y entonces es posible que por eso un cristiano, una persona occidental, pueda ver a alguien con una túnica parecida a Jesús, y en cambio en el mundo asiático pues lo ven sentado de cuclillas como si fuera Buda, ¿no? ¿Pueden los muertos darte información que no tenías? Este tipo de casos impresionan bastante, ¿no? Impresionan bastante los testimonios que te cuenta la gente o que puedes leer de otros compañeros que han hecho la criba anteriormente. Hay dos tipos de casos que yo creo que llaman mucho la atención. Uno son aquellos casos en los que el fallecido te está dando una información que tú no tenías, que no tenías ni inconscientemente. Es decir, que en el segundo cajón de la cómoda hay guardados ahí 2.000 euros y que te van a ir bien para pasar este mes. Si lo hubieras sabido, seguramente los hubieras cogido. Hay informaciones que el receptor no sabe de ninguna de las maneras y que el fallecido le traslada. Y luego hay otros casos que también son muy llamativos, son casos en los que el receptor cuenta una experiencia de haber contactado con una persona y con posterioridad sabe que está muerta. Es decir, tú bajas con tu pareja a pasear a comprar el pan un domingo por la mañana y ves a Ángel que está en la acera de enfrente y lo saludas, Ángel, ¿qué tal? Y él te devuelve el saludo y cuando subes arriba tu hijo mayor te dice que Ángel murió hace 2 meses. Entonces, estos son casos que impresionan, porque efectivamente uno puede plantear que en un estado de duelo hay una prevención inicial, no una preparación, pero hay una voluntad formal o informal de poder comunicar, de poder recuperar, pero en estos casos la información antes no estaba y el fallecido no sabías que estaba fallecido. ¿Pueden los muertos utilizar la tecnología para comunicarse? Pues sí. Es fascinante todo, pero sí que hay casos de mensajes llegados a través de un teléfono móvil, y estoy recordando un caso explicado por un compañero, un periodista, que seguramente si dijera el nombre reconoceríamos todos porque aparece en los medios, y aparecen casos de llamadas en el interfono de casa o a través del teléfono. Hay un caso, creo que lo recuperé del matrimonio Guggenheim, que explican eso, ¿no? Que una señora está cocinando y le suena el teléfono y creo que es su hija la que le cuenta, mamá, me encantan los espaguetis que estás haciendo, y ella dice, es la voz de mi hija, una hija fallecida tiempo antes, y cuando cuelga se queda como en shock y resulta que durante todo ese día en su comunidad el teléfono estaba cortado y era imposible que pudiera tener línea telefónica. Entonces, ¿en qué momento del día se producen estas comunicaciones?
Esto es otra, cuando se producen este tipo de comunicaciones es otra reflexión interesante, porque cuando yo empecé en todo esto, no tenía, no tenía una expectativa de cuándo ni cómo, pero uno se imagina que es de noche, ¿no? Estás tú solo, tal, ¿no? Y luego te das cuenta que sí, que efectivamente parece ser que es más fácil que tengas este tipo de comunicaciones si no estás picando piedra en una cantera, sino que estás tranquilo, ¿no? Lo que los neurocientíficos llamarían un estado alfa, ¿no? de ondas cerebrales, ¿no? Que es un estado de ondas cerebrales tranquilitas, ¿no? Nosotros ahora estamos en beta porque estamos actuando, interactuando con el mundo. Cuando dejas de interactuar con el mundo, en tu vigilia, cuando te sientas tranquilamente, cuando incluso te pones a leer, pues tus ondas cerebrales bajan un poco la vibración y se ponen en alfa. Entonces, estar en esa vibración un poquito menor ayuda, parece ser, pero no es limitante. Es decir, que hay testimonios de gente que ha visto muertos poniendo el lavavajillas y que ha podido ver cómo se cruza un fallecido antes de ver un Barça-Madrid. O sea que no, desde ese punto de vista, digamos, el tipo de comunicación se produce en muchas situaciones que no son las típicas situaciones de película de miedo, digamos, ¿no? ¿La muerte repentina es distinta de la muerte esperada? Esto es súper interesante. Esto es súper interesante porque efectivamente cuando analizas incluso desde un punto de vista histórico las apariciones de fallecidos, en todas las culturas los fallecidos que han muerto a través de una muerte violenta, o porque han sido asesinados o porque han tenido algún tipo de accidente, o parece que son mucho más activos en el vínculo con los vivos, ¿no? Eso, las películas, no hace falta ni siquiera salir de una de estas plataformas de streaming para saberlo. Y resulta curioso que cuando lo analizas desde un punto de vista de casos concretos, estadísticas, hay un científico islandés muy mayor, que se llama Haraldsson, Erlendur Haraldsson, que le encanta hacer números de todo, y te muestra que de la cantidad de fallecidos en Islandia, solo hay un 8%, creo recordar, que han muerto por algún tipo de causa violenta, y en cambio las personas identificadas como los muertos que vuelven, que han tenido una causa violenta, son el 31% de los casos. Con lo cual dices, ostras, pues igual sí que el tipo de muerte, la manera en cómo abandonas, digamos, esta vida, puede tener algún tipo de afectación en tu actividad, pongámoslo así, post-mortem, ¿no? Todas las culturas nos lo han venido diciendo, todas. ¿Cómo impactan estas experiencias en los vivos? Te diría que la mayor parte de la gente ve la muerte, el proceso de muerte un poco distinto, ¿no? Un poco distinto. Es como si se quedaran un poco más tranquilos. También hay casos de gente que se queda igual de intranquila o más. Y hay gente que sigue teniendo mucho miedo a todo eso. Es decir, que al final una de las cosas que hemos conseguido en nuestra cultura del siglo XXI es que nos dé mucho miedo la muerte, ¿no? Es decir, que ten en cuenta que el proceso de muerte es un proceso que se ha administrativizado y se ha convertido en un problema y en una enfermedad en sí mismo. Es decir, la gente ya no muere en casa, muere en el hospital, ya no muere rodeado de los suyos, ya no solo en la pandemia, que ha sido terrible, pero muere solo o muere con poca atención emocional de sus allegados. No digo que no la tenga de los médicos y enfermeras, enfermeros o médicas, pero claro, un proceso que nos da tanto pavor, ¿no? Que tenemos tan escondido, sorprende, ¿no? que pasen estas cosas. Hay mucha gente que sigue teniendo mucho miedo a la muerte. Mira, ayer me hablaron, es que estaba contándote la teoría, estaba todo el rato recordando que ayer me llama una persona mayor, me llama su hija, una persona mayor que perdió a su marido en la pandemia y tal, y la hija tuvo algún tipo de comunicación con su padre y le decía, no se lo vas a contar a tu mamá esto y tal, porque igual la deja más tranquila. Y dice, no, tiene un miedo horroroso, no podría vivir en esa casa, le cogería un miedo horroroso. Es decir que al final incluso tener la posibilidad de un mensaje de alguien muy querido por ti que te dé tanto miedo quiere decir que el propio proceso lo hemos llenado de terror y eso hace que la gente no se quiera acercar tampoco, ¿no? ¿Hemos infravalorado el amor como especie? Y es que yo creo que como cultura hay algunos conceptos a los que les damos mucho peso y hay otros conceptos a los que les damos poco peso. Y yo creo que como especie
hay algunos conceptos a los que deberíamos dar poco peso y otros que les damos poco, deberíamos darles mucho. Entonces, en nuestra cultura el poder tiene mucho peso, el poder, trasladado en todas las formas que tiene el poder, dinero, en fin, y el amor tiene poco peso. Y las enseñanzas de este tipo de experiencias es que el amor es lo que nos une a todos. Pero ya no solo el amor entendido desde la lógica romántica o desde la lógica maternal o paternal, no, el amor entendido como un tipo de vínculo, si quieres incluso de carácter informativo, que hace que estemos cerca, que nos sintamos cerca y que nos podamos sentir partes mayores del ente y del átomo que somos, ¿no? Entendido así, el amor tiene mucho más juego y yo creo que es mucho más relevante. De hecho, aparece muchas veces en muchas religiones. Todas las religiones se vehiculan a través del concepto del amor. Luego lo llevan a extremos que a veces lo corrompen radicalmente. Pero el motor espiritual es el amor. El amor entendido como vínculo entre nosotros. ¿Los animales también ven a los muertos? Esto es interesante. Esto es súper interesante. Y esto nos abre un camino inescrutable, ¿no? Que entonces ahí sí que yo también te respondo cosas con una cierta sordina y una cierta limitación, porque no quiero contar cosas que no pueda de alguna manera, ya no demostrar, que es muy difícil, por lo menos argumentar, ¿no? Entonces, casos en los que animales domésticos han reaccionado de una manera extraña cuando se ha producido la experiencia, sí, los hay. Es decir, perros que tienen reacciones extrañas, que ladran, que van corriendo a la puerta donde se supone que ha aparecido alguien y empiezan a ladrar y a saltar. Y eso mis compañeros científicos me dicen, esto es súper interesante porque ahí no puede haber condicionamiento previo de carácter emocional ni de ningún tipo de carácter, ¿no? Entonces sí que los hay. Y esto nos lleva a otra reflexión, que en algún artículo, en algún libro he leído con carácter crítico. Sí, resulta que ahora los perritos también ven muertos y los gatitos ven muertos y tal, ¿no? Entonces yo diría, paremos las risas, ¿no? Si esto fuera un programa de televisión, paremos las risas enlatadas. ¿Quién nos dice que nosotros somos la única especie, si hay algún tipo de información que se traslada más allá de la muerte, que tengamos esa capacidad de captarla, ¿no? Y eso nos abre un mundo amplísimo, ¿no? Porque de entrada a nosotros como Homo sapiens sapiens nos pasan cosas porque somos súper guays y somos superiores al resto en nuestra capacidad de centímetros cúbicos cerebrales, etcétera, etcétera. Pero empiezo a pensar que igual no somos tan especiales, ¿no? Entonces, pero todo eso hay que ir paso a paso. Un mensaje para quien está en duelo. Pero que en cualquier caso, si ellos tienen la percepción de que hay una persona fallecida que ellos querían, que se puso en contacto con ellos, que lo vivan como tal. Es más que posible. Yo trabajo para que esa hipótesis pueda llegar algún día a tener sentido. Es decir, que podamos explicar que esa hipótesis del fallecido que se pone en contacto con nosotros es una hipótesis que podemos comprender y tiene validez para nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que quien vive eso tiene que vivirlo con toda la alegría del mundo, ¿no? Es decir, abramos la puerta. Ellos lo viven y luego hay personas como yo que investigamos para ver si les podemos ayudar un poco más. ¿Te da miedo la muerte? Sí, como a todos. Esto es, ahora estaba releyendo este verano justo el viaje a Ítaca de Cava Fish por tantas cuestiones personales, ¿no? Porque uno piensa que cada X tiempo reinicia su viaje a Ítaca personal, ¿no? Entonces la muerte es el gran viaje a Ítaca. Entonces hay que estar muy preparado, ¿no? No todos somos Odiseo y hay que estar muy preparados para ese viaje. Tenemos toda una vida para prepararnos. ¿Cuándo tomará la ciencia en serio estos temas? Hay una reflexión interesante de un paradigma que, digamos, ha vuelto a poner de moda un neurocientífico que se llama Idris Aberkane, que dice que la ciencia, sí, en mayúscula, cuando aparecen cosas muy nuevas que no entiende y tal, primero dice que es ridículo, que todo eso que están investigando algunas personas es ridículo. Luego, cuando son más personas las que las investigan y hay más resultados, la ciencia en mayúsculas dice que es peligroso seguir investigando por ahí. Y luego, cuando son muchas más personas las que investigan y los resultados son mejores, la ciencia te dice que eso era evidente y que desde el primer día estaba al lado de este tipo de investigaciones, ¿no? Yo creo que estamos todavía en la fase de esto es ridículo y nos hacen sentir ridículos a quienes investigamos esto.